Muy buenos días, hermanas y hermanos. La gracia y el amor del Señor estén con ustedes. Hoy es 1 de octubre, 26º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura, Ezequiel capítulo 18. Esto dice el Señor: si ustedes dicen no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Hermanas y hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Segunda lectura, Filipenses capítulo 2. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, Mateo capítulo 21. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Hermanas y hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, vamos a pedir al Señor su luz para que podamos entender estas palabras, que ya nos guíen en nuestro caminar, en nuestro actuar de cada día. Vamos a tratar en esta reflexión 4 puntos basado en las 4 lecturas. Primera lectura, Salmo, Evangelio y la segunda lectura. Empezamos con la primera lectura, capítulo 18 de Ezequiel. Ezequiel es uno de los grandes profetas. Hay 4 grandes profetas en la Biblia: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, aunque algunos hablan de Daniel como un libro histórico. De todos modos, Ezequiel, este gran profeta que tiene unas visiones tan extraordinarias, que apunta cosas como tan gráficas para educar. Ezequiel fue un sacerdote que fue exiliado a Babilonia, junto con el rey y junto con un grupo de personas de los más importantes de Jerusalén, que fueron tomados como exiliados, como botín, para llevarlo allá a Babilonia. Y Ezequiel entonces va a tener estas visiones. Los primeros 24 capítulos de Ezequiel hablan como un tema fundamental, es en la cual Ezequiel le dice al pueblo que él es el culpable de estar hoy en el exilio por sus malas acciones, por sus pecados. La consecuencia del pecado del pueblo ha sido el exilio a Babilonia. Entonces, la reflexión del día de hoy, la lectura que hemos escuchado,
capítulo 18, hay como un diálogo o un monólogo de parte de Dios dirigido al pueblo. Dios le dice: tú dices que mi proceder es injusto. No es tu proceder el que es injusto. Y entonces el Señor le dice que el proceder de Dios es justo, pero el del pueblo no ha sido justo. Por eso ha tenido estas consecuencias. Entonces le dice: mira, si el que es malvado se arrepiente, vivirá. Pero si el que es justo comete el mal, entonces morirá. Esta primera lectura, lo que yo quiero que reflexionemos es esta idea. Es la base de nuestra fe, en la cual nosotros tenemos que encargarnos de nuestra propia vida. Muchas veces nosotros culpamos a los demás, hablamos de que los otros son injustos, ponemos la causa de nuestros males en otras personas. A veces la gente decimos que el gobierno, a veces decimos que instituciones, a veces decimos que la familia que me ha tocado, a veces podemos justificar nuestra situación personal en base a lo que otra persona ha actuado, ha hecho. Indudablemente que las acciones de los demás influyen en nosotros, pero a la hora de la verdad, tú y yo tenemos que cuestionarnos y encargarnos de nuestra propia vida, encargarnos de nuestra fe. Tenemos que hacernos responsables de nuestra propia existencia, confiando en Dios, claro está. Pero la primera lectura quiere hacernos este llamado: cuestiónate a ti mismo, porque muy probablemente la causa de tu situación sea la injusticia con la que tú has actuado, sea el pecado que tú has cometido, aquel que ha llevado tu vida en ese derrotero en el cual actualmente te encuentras. Por eso es tan importante que situemos esta primera lectura como el primer paso para nosotros tener una reflexión clara en este día de hoy. La primera lectura, por tanto, Dios nos está cuestionando a través de ella, diciéndonos: cuestiónate, ¿no será acaso injusto tu proceder? Y en ese sentido debo pronunciar mi nombre y cuestionarme: ¿no estaré yo siendo injusto en mi proceder? No culpar a Dios de la injusticia, sino nosotros mismos tratar de evaluarnos para ver en qué sentido yo me estoy haciendo injusto. De tal forma que este es el punto de partida. Nosotros tomar conciencia de la implicación que tenemos nosotros mismos en nuestra situación actual. Cómo nosotros hemos actuado para, de una forma o de otra, traer nuestra vida hasta el momento en el cual nos encontramos. La segunda idea que quiero que reflexionemos es en base al Salmo. ¿Cómo podemos nosotros encargarnos de nuestra vida? ¿Cómo podemos empezar este camino de fe? ¿Cómo podemos nosotros lograr realmente alcanzar la salvación que Jesús vino a traernos, que Dios quiere darnos? El Salmo nos decía claramente: Señor, descúbrenos tus caminos, porque nosotros no podemos simplemente con nuestras propias fuerzas poder ver cuál es, hacia dónde es que debemos ir. Es la luz del Espíritu Santo, es la guía de Dios, es esa palabra de Dios, es esa unción de parte de Dios la que puede hacer que nosotros tomemos el camino correcto. Si no, no vamos a tomar el camino correcto con nuestra propia sabiduría. El Señor nos dice: es imposible. Es con la sabiduría de Dios, es con esa sabiduría que viene del Espíritu Santo que nosotros podemos entonces poder mirar con claridad hacia dónde debo dirigirme en mi actuar de hoy, en mi vida de hoy, en mis pensamientos de hoy, en mis sentimientos, en la relación que voy a tener en este mundo, hacia dónde deben dirigirse mis pasos para seguir los pasos de Jesús, para seguir los pasos de mi Señor. Porque ese Señor es eterno en su misericordia, en su amor, en su ternura. Pero ese Dios quiere que tú y yo recibamos esa luz, que nos dejemos iluminar. ¿Cuánta gente que no somos capaces de abrir nuestro corazón a Dios en humildad y decirle: Señor, guíame, ábreme tú los caminos, muéstrame, Señor, cuáles son los caminos en mi vida? ¿Cuáles son los caminos que tú quieres que yo recorra en el matrimonio, en mi vida sacerdotal, en mi vida religiosa, en mi vida como laico, consagrado, entregado a Dios, en mi vida como ser humano, como persona, como ciudadano de una sociedad determinada?
en este momento histórico de mi vida, cómo tú quieres que yo actúe. Por eso necesito la luz de ese Espíritu Santo, no es con nuestras propias fuerzas. Hemos visto entonces hasta ahora dos ideas. La primera idea en la cual, a través de la primera lectura de este capítulo 18 del libro de Ezequiel, Dios nos está mostrando a la necesidad de nosotros encargarnos de nuestra propia vida. Tenemos que ser responsables de nuestros actos y tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos para evaluarnos a ver si no somos los que estamos causando la injusticia. La segunda idea que nos lleva a esta es, para poder nosotros abrir los caminos verdaderos para nosotros, es Dios, es ese Espíritu Santo, es esa luz divina la que nos va a abrir esos caminos, es la que nos va a mostrar el sendero por donde nosotros debemos caminar. La tercera idea es la del Evangelio. En el Evangelio, en este capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, Jesús nos pone una parábola. Dice que un hombre tenía 2 hijos y al primer hijo le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Pero el hijo dijo: sí, papá, voy a ir, pero no fue. Un segundo hijo le dijo lo mismo, le pidió lo mismo: ve a trabajar a mi viña. Él le dijo: no quiero ir, pero luego se arrepintió y fue. Esta parábola entonces nos está diciendo algo muy especial. Dios quiere que nosotros vivamos según su voluntad, que sigamos sus caminos. Y para eso Dios nos está invitando, para eso Dios nos está llamando, para eso Dios nos está solicitando, nos está pidiendo. Hay una cosa muy importante en esto, y es mirar nuestra fe en 2 momentos. Nuestra fe en el momento infantil y nuestra fe en el momento adulto. Si nosotros nos acordamos, cuando yo recuerdo mi niñez, me acuerdo que mi papá no me solicitaba, no me pedía nada, mi papá me ordenaba y yo no tenía opción, yo tenía que obedecer a lo que él me decía. De tal forma que esto no había libertad, yo no podía elegir entre una cosa y otra. Dios en ese sentido no nos obliga, no nos manda. Dios no nos pone contra la pared y nos dice tienes que hacer esto. No, Dios nos pone a elegir. Y en este sentido es muy importante los 2 niveles de la fe, porque en el primer nivel de la fe nosotros nos vamos a encontrar que la respuesta que damos, la afirmación que damos de nuestra fe es bastante como fácil, es bastante simple, sencilla, poco compleja. Y esa es la fe de niño, en la cual nosotros, por ejemplo, cuando estamos en casa, nuestra mamá nos decía: vamos a la Eucaristía, vamos a la misa, y nosotros decíamos: sí, voy a ir, pero nos descuidábamos y luego ella nos recordaba: tienes que ir a la misa. Entonces nos arreglábamos e íbamos. De igual modo, a veces nosotros decíamos: no quiero ir, pero un amiguito nos convencía: vamos porque va a estar bonito, vamos a comer helado después de la Eucaristía o vamos a pasarla bien. Entonces, por eso nosotros decíamos: sí, está bien, voy a ir. En este sentido, la fe que nosotros tenemos que vivir hoy en día no es ese nivel de fe. Nuestra fe, la fe adulta, la fe que pasa a un segundo nivel, no tiene que dar respuesta hacia afuera, porque las preguntas, el mandato, la petición no va a venir desde fuera, viene desde dentro. Y entonces es hacia adentro que yo tengo que afirmar mi fe y a la cual yo tengo que responder. ¿Cómo se los explico? De tal modo que Dios me llama en mi conciencia y me dice: ven a la Eucaristía, te invito al banquete, quiero que me sigas, quiero que estés conmigo, quiero que escuches mis palabras, quiero que atienda mis reclamos hacia ti, quiero que te dejes orientar por lo que yo quiero darte, lo que yo quiero ofrecerte, lo que yo quiero brindarte, lo que yo quiero traer a tu vida como bendición, como sanación y como salvación. Pero eso se hace a través del camino de la fe. Entonces yo digo: sí, Señor, voy a ir, pero no voy. De igual modo también el Señor me invita y me dice: ven a mi viña, ven a trabajar conmigo, ven a seguir mis pasos. Y yo digo: no quiero. Y entonces pues debo hacer un camino para poder responder a eso. Y en este sentido queremos tomar en cuenta algo. La respuesta al primer nivel de la fe es fácil. La respuesta al segundo nivel de la fe es muy difícil, porque entre lo que yo digo y lo que yo hago gravita una gran cantidad de elementos muy importantes. En el mundo de hoy, las personas que trabajan con lo que es la publicidad, la propaganda, que trabajan con todo esto de la capacidad que tienen los medios de influir sobre las personas,
Dicen muy claramente que muchas veces nuestras decisiones no son decisiones racionales, no son decisiones conscientes. La propaganda, la publicidad está enviando mensajes a nuestro inconsciente, a nuestra parte emotiva, a nuestra área de los sentimientos en nuestra mente, de tal forma que quieren hacer que nosotros compremos tipos de bebida, tipos de comida, que compremos tipos de ropa, de zapatos, de transporte, que hagamos ciertas cosas, que viajemos a donde nos propone la propaganda. De ese modo que sigamos un estilo de vida que lo más probable es que se aleje de Dios, porque es un estilo de vida superficial completamente. Y por eso cuando nosotros queremos responder a Dios en este nivel actual de fe, se nos hace muy difícil. Y ahí es cuando entra la cuestionante. Dios me llama por mi tradición de fe, porque yo vengo de una familia católica, porque yo he participado en algún retiro, porque yo he tenido una experiencia de fe bonita, porque Dios ha hecho maravillas en mi vida. Pero yo le digo, sí Señor, voy a ir a tu viña, voy a participar en tus sacramentos, me voy a integrar, voy a seguir tus pasos, voy a estar contigo, te voy a ser el guía de mi vida, te voy a ser el mentor de mi existencia, voy a hacer que tú seas aquel que dirijas mis pasos. Pero entre ese deseo, esa afirmación de querer seguir al Señor y la realidad de hacerlo presente, como les digo, hay unos vacíos que llenar. Y por eso es importante que nosotros seamos conscientes de eso. El poder que tienen las redes sociales para distraernos, el poder que tienen la internet, el poder que tiene la televisión, el poder que tienen los amigos, el poder que tienen los problemas que tenemos cada día, el poder que tienen ciertas ideas que gravitan alrededor nuestro. Todo ese poder se interfiere, está en el medio de mi decisión de seguir al Señor y el hecho de hacerlo. Por eso este hombre que el Señor pone hoy como ejemplo, en el cual le dice al papá, sí voy a ir, pero no va. Hay una serie de elementos que condicionan para que esta realidad sea cada día más actual, para que mucho más gente tengamos el deseo de seguir al Señor, pero no podamos seguirlo. Nos envolvamos en tantas cosas que tenemos que hacer. Pero el Señor nos llama y nos dice, este segundo hombre, este segundo hijo, en el cual dice, yo no quiero. Y de ese modo también muchas veces nosotros en nuestro sentimiento digo, pero no quiero, estoy muy cansado, estoy lleno de trabajo, tengo que hacer tareas para mañana, tengo que hacer tantas cosas, tengo que producir más, estoy agobiado, tengo que ir a hacer unas diligencias para conseguir algún dinero que necesito pagar, las deudas me están agobiando, no puedo realmente concentrarme en un grupo de oración, en una Eucaristía, no puedo sentarme media hora a escuchar a un hermano que me quiere predicar. Por eso yo no quiero realmente, no me siento bien. Y entonces es cuando entra el llamado de Dios a lo más profundo de nuestro corazón y nos recuerda que solo Él es importante, que solo Él es poderoso y que solo Él es el Rey de Reyes. Por eso Él es quien tiene las respuestas más profundas y pertinentes a nuestra vida. Podemos nosotros buscar en lo profundo del mar, en lo alto del infinito, y no vamos a encontrar la respuesta que Dios puede darnos. Por eso en el día de hoy te estoy llamando para que te sientes, para que te sosiegues, para que te tranquilices, para que digas, sí Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Yo estoy dispuesto. Habla que tu siervo escucha, como nos dice el libro de Samuel. Por eso es tan importante que tú y yo abramos nuestro corazón a Dios, que nosotros nos dejemos empapar por Él, que hagamos este proceso en el cual no quiero, pero lo hago, en el cual no me siento con deseos, pero voy, en el cual me siento como atrapado, que me siento como que no puedo seguir esos pasos, pero yo decido mi vida. Y ahí es donde entra entonces la fe madura, la fe que va haciéndose responsable, la fe que va diciendo, sí, voy a seguir a Dios, voy a seguir sus pasos, voy a encaminarme con Él, a pesar de las dificultades, a pesar de lo duro de la vida, a pesar de los sinsabores, a pesar de todas las trampas que pueden haber, a pesar del desánimo que tengo. Yo entonces me levanto, yo me pongo de pie y yo doy el primer paso como un valiente, como un guerrero, como un seguidor de Cristo, como uno que ha asumido su vida responsablemente de fe, como uno que quiere ser salvo, como uno que quiere encontrar la felicidad en su vida y poderla compartir con los demás.
Es importante entonces que tú y yo asumamos el reto, que tú y yo estemos dispuestos a abrirnos a Dios para que Él venga a darnos esa fuerza que tal vez hasta ahora no hemos tenido. Es tan importante que nosotros dejemos empapar nuestra vida con esa presencia divina, con ese Espíritu Santo. Es lo único que nos puede dar, abrir el camino para seguir a Dios. Y en este sentido es una decisión. El hombre que tenía en sus sentimientos, eso es tan importante, los sentimientos, dice: no quiero, no siento el deseo. La realidad entre los sentimientos y la razón es muy importante, porque si nosotros no tomamos en cuenta esto, nuestros sentimientos nos van a llevar por una vida fácil. Por eso dice el Señor: ancho es el camino que lleva a la perdición, y cuántos que entran por él. Estrecho es el camino que lleva a la salvación. Cuando el Señor nos está hablando, el capítulo 7 de San Mateo, del verso 13 en adelante, ese camino estrecho, entren por la puerta estrecha, caminen por la puerta angosta, entren por ese camino estrecho, en el cual nosotros tenemos que sacrificarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que dedicarnos, tenemos que hacer presión contra nuestra propia deseo, contra nuestros propios sentimientos, contra nuestras propias emociones. Muchos jóvenes que siguen al Señor, ¿creemos nosotros acaso que no sienten deseos de ir a bailar, de ir a divertirse, de dejarse encaminar por el camino fácil y triste de la vida? No, nosotros queremos de ese modo también comprender y orientar, saber que es un esfuerzo racional. La razón tiene que unirse a la fe para poder vencer los sentimientos y las pasiones. Si no, nuestras pasiones nos van a arrastrar por el camino de la perdición, el abismo que lleva al final hacia el enemigo del Señor. Por eso tú y yo necesitamos hoy pensar, reflexionar y decirnos: sí, Señor, yo a pesar de que no siento el deseo, te voy a seguir. Yo tomo mi decisión, yo me decido, yo confirmo esa decisión. Yo estoy dispuesto a disciplinar mi vida para poder alcanzar lo que yo quiero y lo que tú tienes para mí. No es con una vida fácil que vamos a conseguir lo que Dios tiene para nosotros. No sigamos pensando en pajaritos en el aire. Tenemos que pensar en esa gracia de Dios que tiene para nosotros bendición, que tiene salvación y que tiene sanación. Es tan importante que tú y yo vivamos esta vida, este llamado, esta tercera idea del Evangelio. La primera idea que veíamos en la primera lectura es: encárgate, mira tu propia injusticia. Segundo, es la luz del Espíritu Santo en el Salmo lo que nos puede mostrar los caminos del Señor. Y tercero, da el paso de los sentimientos a la razón, en el cual tú das razón de tu fe, en el cual tú tomas la decisión, en el cual tú te haces responsable y dices: te sigo, Señor, a pesar de que estos sentimientos me quieren arrastrar hacia atrás, a pesar de que estos sentimientos me quieren arrastrar hacia odiar, hacia las pasiones, a pesar de que estos sentimientos me quieren arrastrar al vicio. Es la decisión que yo tomo hoy de seguirte a ti, así como Mateo, como Pedro, como Santiago, como todos los apóstoles, como Policarpo o como San Antonio de Padua, como Santa Teresa, como cualquiera de tus hijos e hijas a través de la historia, como Jeremías o Isaías, como David o como cualquiera, como Abraham, como Jacob, como Isaac. Cualquiera de los que han seguido al Señor y han dejado su huella en la historia de la salvación, tuvieron que tomar esta decisión, tuvieron que tomar esta fortaleza de parte de la gracia de Dios, tuvieron que decir: sí, Señor, yo te voy a seguir a pesar de cómo yo me siento. ¿Cómo se podía sentir un anciano, el padre de la fe con tantos años, y que Dios le viene a decir: te voy a dar hijo, te voy a dar descendencia y te voy a dar una gran herencia para ti y para tus hijos? Era algo increíble. Los hombres y mujeres a los 20 años tienen ilusión de empezar, de llevarse el mundo por delante, pero un anciano ya de 90 años no tiene deseos de nada. Pero Dios le llama así, y es una decisión en la cual nosotros tenemos que decir: si a pesar de mi edad, de mi situación, de mi condición, de lo que sea, yo voy a seguir al Señor. Pablo en esta carta a los filipenses le dice algo muy importante y le pone 4 elementos como presupuesto. Si de algo sirve un llamado en nombre de Jesús, si ustedes me quieren a mí, si tienen unos mismos sentimientos, si ustedes han recibido al Señor de verdad,
entonces llenen mi corazón de alegría, denme alegría. Imagínese usted la tristeza que podía tener el apóstol prisionero. Él dice, llenen mi corazón de alegría. Y entonces le va a llamar a 4 cosas muy importantes. Le dice, tengan una misma fe, tengan unos mismos sentimientos, tengan un mismo pensar. Y estas cosas entonces le va a llevar a actuar. Y esto es lo fundamental. Esto es la prueba de que nosotros pues realmente hemos asimilado lo que estamos diciendo. Las preguntas, digamos, teóricas. Dice Pablo 2 cosas fundamentales. Esto, ustedes me van a llenar de alegría cuando tengan estas cosas. Pero, sobre todo, me van a llenar el corazón de alegría cuando consideren a los demás como más importantes que ustedes. Y cuando ustedes no busquen su propio interés, sino el interés de su prójimo. Hermanas y hermanos, estos son los 2 elementos que van a mostrar que nosotros realmente hemos escuchado a Dios, que lo hemos traído a nuestro corazón. Porque muchas veces son los odios, las envidias, los rencores, los que destruyen nuestra vida y las que destruyen la fraternidad en la comunidad, en la iglesia, en la familia, donde sea. Considérense, dice Pablo, unos a otros como superiores. Sírvanle a los demás, entiendan que ellos son más dignos que ustedes incluso. No rebajarnos en dignidad, hermanas y hermanos, eso nunca, porque el apóstol no habla de eso. El apóstol nos está diciendo que en sus sentimientos, que tus sentimientos no sea una actuación por tu interés y que tus sentimientos tú te alegres de que el otro crezca, de que el otro se desarrolle, de que el otro tenga éxito. Porque tu corazón está lleno con el Señor. Esto lo puede solo lograr una persona que tiene su corazón lleno de Dios. Porque no puedes sentir envidia. Porque si tienes tu corazón lleno de Dios, no hay vacíos para que tú sientas envidia porque tu hermano se supera, porque tu hermano crece, porque tu hermano es inteligente o porque tu hermano ha logrado cosas que tal vez tú no has logrado. Pero Dios tiene para ti un corazón lleno de paz. Y esto es fundamental. Este es el culmen de la fe en el cual nosotros entendemos, tratamos a los demás más con toda dignidad, como hijos e hijas de Dios, que no somos capaces de aprovecharnos de ello, que no somos capaces de tratar de sobreponer nuestras ideas sobre ello, de aplastarlo, de hacerle daño, de denigrarlo, sino que nosotros vamos buscando el bien de los demás, en el cual nosotros alegramos nuestro corazón porque el otro triunfa, porque el otro ha construido su casa, porque el otro ha conseguido un mejor trabajo dignamente, porque el otro tiene un automóvil, o porque aquella muchacha es pianista, o porque ese joven es apuesto y hoy es modelo, porque aquel canta, porque aquella pinta, porque aquel hace tantas cosas, porque aquel pues ha logrado un puesto en una agencia de aviones, de lo que sea, de aviación. Es decir, cuando mi corazón se alegra por el triunfo del otro, cuando yo busco el interés del otro y no mi propio interés, cuando yo soy capaz de haber llenado mi corazón de Dios y entonces servir a los demás con toda dignidad, con toda gracia, porque Jesús nos lo mostró, ya se lo recordaba alguna vez, capítulo 13 de San Juan, en el cual Jesús se baja, dice, ustedes me dicen que soy el Señor y yo lavo sus pies. Hacerlo con dignidad, hacerlo con amor, hacerlo con decoro, porque Dios llena nuestro corazón. Hermanas y hermanos, oremos. Vamos a darle gracias a Dios en este día. Vamos a ponerlo en sus manos. Señor, que este día esté lleno de bendición, de fraternidad, de luz en nuestros caminos. Mira, Señor, nuestras enfermedades. Cúranos, sánanos. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos de esa misericordia tan grande y bendita que tú tienes para tus hijos e hijas. Colma de unción, Señor, a tantos hombres y mujeres en esta tierra que se encuentran extraviados, locos su corazón, atormentada su alma. Llena su mente, Señor, con tu presencia para que puedan escapar de ese cataclismo que hay actualmente en toda la humanidad. Tantos hombres y mujeres confundidos, heridos, dolidos, tantas personas que van mostrando ese rencor, ese odio sobre los demás, tanta gente que está buscando solamente su propio interés y tratando de ponerle trampas a los demás para tratar de quitarle su casa, su dinero, poniendo la vida de los demás en juego. Permite, Señor, que nosotros nos llenemos de ti, que tu gracia salvadora y santificadora nos inunde. Llena, Señor, nuestra vida y nuestros proyectos de tu santidad. Ilumina, Señor, nuestra vida cada día para que podamos seguir tus pasos. Ilumina la mente y los corazones de tantos hombres y mujeres que quieren seguirte, que te están diciendo que sí,
para que ellos encuentren en ti esa gracia, esa bondad y esa misericordia, esa dulzura, que su corazón pueda llenarse de la alegría que trae solamente tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en este día que venga a sanarnos, a liberarnos. Llénanos, Señor, de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia. Permite, Padre Santo, que nuestras vidas se llenen de esa presencia santificadora, así como María te dijo que sí, así como ella se llenó de ese Espíritu Santo. Así queremos, Señor, que cada día con tus palabras, con tu bendición, llene nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros corazones. Que podamos, así como María salió a servir a Isabel, así nosotros vayamos a servir a nuestros hermanos necesitados, a todos aquellos que están enfermos, a todos aquellos que están en necesidad, a todos aquellos que necesitan una palabra de aliento, que necesitan que le pongamos la mano en el hombro y decir: hermano, no te desesperes, porque el Señor va a tener su palabra para tu vida, para tu sanación y para tu salvación. Hermanas y hermanos, vamos a dejarnos llenar de ese Espíritu Santo, de esa gracia viva y santificadora. Pidamos arrodillados, pidamos cada día delante de Él que llene nuestra vida de su gracia, de su presencia y de su misericordia, de su bondad. Sintamos cómo el Señor quiere darnos esa luz, esa guía, ese Espíritu Santo que nos llene de su presencia, de su gracia y de su amor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Glorificado seas aquí en esta tierra, así como eres en el cielo. Llena, Señor, con tu sangre bendita nuestra vida. Que tu Madre María Santísima nos purifique el corazón, así como ella fue guiando a los apóstoles, acompañándolos. También nos acompaña a nosotros, Señor, cada día. Bendícenos, llénanos de esa gracia, de esa paz, de esa luz que necesitamos. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Hermanas y hermanos, quiero invitarte en este día también para que cooperes con nosotros en este proyecto del Santuario a la Divina Misericordia de nuestra parroquia en El Puerto. Tú puedes apoyarnos comprando uno de los discos en cdbaby.com. Delso Paulino, cdbaby.com. Ahí tengo 5 producciones y también voy a subir próximamente una producción que tengo ya terminada prácticamente. Se va a llamar Buenos Días a la Vida. Es la 6ª producción que voy a tener ahí en esa carpeta en cdbaby.com. Espero que apoyemos este proyecto de bendición para nuestra parroquia y para nuestra iglesia aquí en la República Dominicana, y las demás personas que puedan un día también acompañarnos viniendo a ella. Que Dios te bendiga, guíe tus pasos y te dé la paz.